Esta maqueta está pensada para explicar específicamente la arquitectura off-grid. ¿Ya? ¿En qué se caracteriza la arquitectura off-grid? Es que el método de conversión que tiene de corriente continua a corriente alterna está hecho por un regulador de carga y un inversor. ¿Ya? Recordemos que la arquitectura on-grid nos transforma la energía solar y lo consume inmediatamente la carga alterna. En una arquitectura on-grid no hay conexión a la red eléctrica. Lo que genera el panel solar es lo que consume la carga. En una arquitectura off-grid, el regulador de carga cumple una función importante, dado que administra la energía del panel solar con la energía de las baterías. Si la carga es capaz de consumir solo la energía de los paneles solares, no ocupa la energía de las baterías. Si los paneles solares proveen de mucha energía, tanto para la carga y como para aprovechar de cargar las baterías, eso lo administra el regulador de carga. ¿Qué otra cosa puede hacer? En el caso de que los paneles solares no proveen de la energía suficiente, la saca de las baterías. Todo eso lo hace el regulador de carga. ¿Ya? La energía del regulador de carga se la entrega al inversor. En este caso y en esta maqueta separamos el inversor de carga y el regulador de carga en dos equipos diferentes. Pero en el mercado pueden encontrar equipos que cumplan estas dos funciones. Entonces, veamos a continuación y armemos una arquitectura off-grid. Ya tenemos en nuestra entrada la alimentación en estos dos puntos de los paneles solares. Vamos a proteger la salida de los paneles solares por medio del módulo de protección de corriente continua. Conectaremos el positivo del panel solar a la entrada de la protección de corriente continua y el negativo del panel solar a la entrada del negativo de la protección solar. Después, vamos a conectar el medidor de parámetros eléctricos para que podamos estar monitoreando cuáles son el voltaje y corriente que nos entrega el panel solar. Y para ello, de la salida de la protección de corriente continua a la entrada del medidor de parámetros de corriente continua. Conectamos el positivo con el positivo y después el negativo con el negativo. Entonces, en este momento nos está indicando 22,08 volt y como no hay carga, no nos está indicando la corriente ni potencia, solo nos está indicando la alimentación del panel solar. Entonces, el primer ejercicio que vamos a realizar es que vamos a ver esta salida de los paneles solares, las vamos a conectar a la entrada del regulador de carga. Conectamos el negativo de la salida del medidor al negativo del regulador de carga. Lo mismo hacemos con los puntos positivos. El positivo de la salida del medidor a la entrada del regulador de carga. Observamos en pantalla que el regulador de carga no enciende. Esto puede ser porque quizás no tengamos el voltaje suficiente para encender la electrónica del medidor. Ya. Ahora vamos a hacer una configuración de voltaje de las baterías. Como nuestra red y nuestro inversor está en 24 volts, necesitamos conectar las baterías para que sus salidas sean en 24 volts. ¿Cómo conectamos las baterías? Ya que son de 12 para que queden en 24. Unimos el negativo de la primera batería con el positivo de la segunda batería. Así, en la salida positiva de la primera con la salida negativa de la segunda tenemos 24 volts. Ahora, con nuestro instrumento
verificamos lo que acabamos de hacer. Medimos el positivo, medimos el negativo y nos indica 25,6 volt. Entonces, estas salidas las conectamos a la entrada del regulador de carga. Utilizamos un conector de color azul para no confundirnos que si sea un cable rojo o un cable negro, eso signifique algo, ¿ya? Entonces, la salida de la batería 1 lo conectamos a la entrada de la batería negativa y el positivo de la batería al positivo del regulador de carga. Y en este momento nos enciende el regulador de carga y nos está indicando 24 volt y 25. En este momento la pantalla nos está indicando 25,4 volt, ¿ya? Y además nos está señalizando que el panel solar está cargando las baterías, ¿ya? ¿Qué pasa? Si volvemos a medir nuestro medidor de parámetros DC, nos marca 22 volts. Y esa diferencia que nos indica el regulador de carga la genera el voltaje de las baterías, ¿ya? Vamos a continuación a encender el inversor, ¿ya? En la parte trasera del inversor hay un interruptor, ese lo dejamos encendido y vamos a conectar el inversor a el regulador de carga. ¿Cómo se conecta? El positivo del inversor y el negativo del inversor. Estos terminales los conectamos en paralelo a la entrada de las baterías. Entonces, vamos a verificar el comportamiento del inversor. Verificamos, nuestro instrumento lo tenemos en corriente continua, que nos tiene que indicar 24 volt o 25 en realidad, porque eso es lo que nos está marcando el instrumento, ¿cierto? 25,1 volt. Y a la salida del inversor, 220 volt alterno. Cambiamos y medimos el neutro y la línea y el instrumento nos marca 232 volt alternos. Entonces, lo que procedemos ahora será alambrar la salida del inversor de 1000 watts a nuestro medidor bidireccional. Para ello conectamos con un chicote blanco el neutro de la salida del inversor al neutro del medidor bidireccional y con un chicote rojo la línea de la salida del inversor a la entrada de la línea del medidor bidireccional. Como están viendo ustedes, este medidor se energiza y cíclicamente comienza a mostrarnos información. Si observamos nuestro panel, tenemos que conectar y continuando con el alambrado, la salida de línea del medidor bidireccional lo colocamos a la entrada de corriente alterna de nuestro panel, el neutro de nuestro medidor bidireccional a la entrada de corriente alterna. Dado que el circuito estaba ya conectado, se nos enciende el piloto rojo indicando que nuestra conexión solar está energizada. El LV y el NV de los bornes nos permitirá poder medir en esos puntos para poder verificar. El circuito de mantenimiento es un circuito que nos permite desconectar la red solar y conectar la red eléctrica para poder hacer mantenimiento a nuestro circuito solar y así poder seccionar los circuitos. Volvemos a nuestra conexión de red solar
y proseguimos nuestra conexión. Conectamos la entrada o la salida de nuestro empalme a nuestro circuito de protección de corriente alterna. Como habíamos mencionado anteriormente, tenemos una protección de disyuntor general y una protección diferencial. Esta primera conexión las hacemos estando el circuito apagado, ya posteriormente haremos el alambrado para luego energizar el circuito. Tomamos el cable blanco del neutro a la entrada del neutro de la protección diferencial y el cable rojo a la entrada de línea de nuestra protección diferencial. Procedemos ahora a la salida de la protección diferencial, alambrarla a la salida de protección general, a la entrada de la protección diferencial. Y con el cable rojo, la salida de línea a la entrada de línea de la protección diferencial. Agua abajo de la protección diferencial, alambraremos nuestro medidor de parámetros alternos. Conectamos la salida del diferencial a la entrada de línea de nuestro medidor de parámetros y con un cable o chicote blanco la salida del neutro de la protección diferencial al neutro de nuestro medidor de parámetros. Así, el equipo, como habíamos dicho anteriormente, nos permitirá medir variables como voltaje, corriente. Procederemos a continuación a levantar la protección diferencial y levantar la protección general y observamos que nuestro medidor se energiza. Mientras que ajustamos la cámara para que se pueda enfocar mejor, apreciamos que nuestro equipo ya cuenta con alimentación. La salida de nuestro medidor ya cuenta con alimentación, ¿ya? Y como vemos en la gráfica, esta alimentación ya está conectada en paralelo a dos terminales de Borne y también a un enchufe hembra monofásico. Tenemos un cuadro de carga domiciliaria con selectores que nos encenderán luces equivalentes a 50 watts y 3,8 watts. Entonces procedemos a energizar el circuito de climatización, que en nuestra gráfica lo simbolizamos con un LED, pero físicamente se nos enciende una ampolleta dicroica de 50 watts que nos va a simular un consumo. Así lo podemos ir haciendo con diferentes circuitos de iluminación en el dormitorio, enchufe en el dormitorio principal, una oficina, el living y enchufe de cocina. Entonces podremos generar una carga real para consumir la energía que nos genera el panel, la batería. También podemos enchufar carga a nuestro enchufe. Vamos ahora a verificar la corriente que genera las baterías para compararla con la corriente en el lado alterno. Para ello nuestro instrumento lo colocamos en corriente continua y vamos a medir en serie. Como no sabemos la corriente que nos genera en el lado de corriente continua, en nuestro instrumento lo colocamos en el lado de 10 amperes. Como en la primera configuración no pasamos los cables por el circuito de protección, aprovecharemos en esta oportunidad de corregir este alambrado y desconectamos los cables de la batería con el inversor y aprovecharemos de conectar el negativo de la batería y el positivo de la batería a la entrada del portafusible y los cables del inversor los conectamos a la entrada de la batería del regulador de carga y conectaremos ahora en serie nuestro instrumento. Mediremos
la corriente en el positivo. Por lo tanto, el borne negativo de la salida de protección lo conectamos al negativo del regulador de carga y ahora conectaremos en serie nuestro amperímetro. Entonces, con el cable rojo entra y con el cable negro sale. Así nuestro instrumento está midiendo corriente en serie, que nos registra aproximadamente 2,94 amperes continuos. Entonces, con una ampolleta encendida de 50 watts, compararemos la corriente generada de la batería, no la corriente generada total del circuito, ¿ya? Solo la corriente generada de la batería y la compararemos con la corriente que nos está consumiendo un dicroico de 50 watts. Con el primer botón de la izquierda de nuestro instrumento, procederemos a cambiar el menú, lo apretamos una vez y nos marcará el voltaje. El voltaje es aproximadamente de 230 volts, lo volvemos a apretar y nos indica la corriente alterna, 0,22 amperes. Entonces, si comparamos la corriente generada por la batería de 2,94 amperes continuos versus los 0,22 amperes alternos. Entonces, la cantidad de pérdida de energía de la conversión entre alterna y continua es enorme. Solo el 10, casi un poquito menos del 10% de la energía producida en corriente continua es la que nos puede provocar o consumir nuestra corriente alterna. Ya tenemos nuestra estructura off-grid alambrada y el circuito de climatización lo tenemos encendido. Procedemos ahora a encender el circuito de iluminación del dormitorio principal para agregar más carga y vemos que en el mímico de la casa se encienden los LED. Activamos el enchufe del dormitorio principal y se nos van indicando los LED de señalización. Proseguimos con el circuito de Home Office y luego el del Living Room y el de la cocina. Observamos que nuestro panel se apaga. Esto es producto que el inversor no posee la corriente necesaria para proveer la demanda del consumo que tenemos activo. Eso quiere decir que la energía proveniente del panel solar y de nuestro actual grupo de batería no es suficiente para cumplir el mínimo de funcionamiento del inversor, y este opera de forma intermitente. En consecuencia, lo que haremos ahora será agregar al circuito un segundo grupo de baterías, que estas también tienen que ser en 24 volts. Para ello, verificaremos, la información que nos entrega el regulador de carga, donde nos está indicando que el panel solar nos está entregando energía insuficiente, el LED indicador de las baterías está vacío, ¿ya? Y por lo tanto la iluminación de los paneles solares es insuficiente para la conversión de energía del inversor. Procedemos entonces a conectar el negativo de la batería número 3 al positivo de la batería número 4 y los terminales positivo y negativo de este nuevo grupo lo conectaremos en forma paralela al regulador de carga. Para las actividades que ustedes realicen, se recomienda que este paralelo lo hagan a la entrada de la protección de corriente continua para que quede protegido. Entonces, miramos la información que nos entrega el display y nos está indicando que tenemos energía en la batería. Ahora, si quisiéramos saber la cantidad de energía que tiene cada una de ellas,
podemos utilizar el medidor de capacidad de batería que se encuentra debajo del regulador de carga. Si bien es cierto, están conectadas el grupo de batería en paralelo, hubiera sido, si lo hubiéramos conectado en la entrada de la batería, estaríamos midiendo la corriente total. En este momento nos está indicando 4,5 amperes de corriente solo del primer grupo de batería. Como ya tenemos la energía suficiente, verificaremos este primer grupo, la corriente que nos entrega este grupo total de batería, y con la configuración actual y con todas las cargas encendidas nos está consumiendo 0,93 amperes en alterna. Si miramos ahora nuestro multitester, nos está consumiendo 4,5 amperes de corriente continua. Recordemos que es aconsejable que el segundo grupo de batería esté conectado en paralelo a la entrada de la protección de las baterías, y así la corriente que nos genera estos dos grupos unidos la pudiéramos comparar con la del total. Si quisiéramos conectar un circuito de corriente continua de iluminación, podríamos hacerlo de la salida del regulador de carga, ¿ya? Y conectamos los positivos con los positivos, los negativos con los negativos, y podemos encender el circuito de corriente continua. Esa lámpara que ustedes están observando es una ampolleta de 12 a 24 volts que se alimenta externamente al circuito alterno que hemos alambrado anteriormente.